ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y sin nada más que agregar, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo de Dios usando este vaso, este barro, ¿verdad? Yo le dije al Señor, Señor, yo solamente soy barro en tus manos, y que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo de Dios guiándome, que cada palabra, yo le digo a esto, un rompecabezas. Téngame paciencia, y todo lo que está escrito aquí es porque el Señor me lo dio, ¿verdad? Yo le decía, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por ti. Amén. El tema que el Señor me regala se llama el peligro de la comodidad, entre paréntesis, confort. Amén. Como introducción, el significado de comodidad. La palabra comodidad puede referirse tanto, perdón, hermanos, pueden sentarse después, siéntense. Como les decía, el Señor me regaló este tema, el peligro de la comodidad. Y creo que me lo regaló para mí, ¿verdad? Porque antes que la palabra dar para allá, da para acá. Amén. Y el Señor ministró mucho mi vida en estos días. Yo le decía al Señor, Señor, dame un tema, y el Señor no me lo daba, ¿verdad? Y es más, yo platicaba con mi suegra y le decía que yo no sentía a Dios en este tiempo. Yo le decía al Señor, pero ayúdame, ¿cómo voy a yo preparar una palabra en mi carne? Yo quiero que sea guiada por ti. Y el Señor me regala el tema, y el Señor yo recibí una palabra el jueves, como el Señor diciéndome, no estás sola, lo que ya te di, esa palabra es. Y entonces cuando uno es hijo, el Señor a uno ¿verdad? Le habla. Amén. Entonces el tema se llama el peligro de la comodidad. Dice que la palabra comodidad puede referirse tanto a un estado físico, mental y emocional, como una postura de vida que puede impedir el crecimiento y la obediencia a Dios. Estado físico, dice, es estar a gusto y libre de cualquier molestia. Mental, es una persona, dice, que se siente segura sin necesidad de asumir riesgos ni enfrentarse a desafíos. Y emocional es un estado interno, sensación de tranquilidad y satisfacción personal consigo misma. Amén. Y muchas veces eso pasa con nosotros, hermano. Estamos tan cómodos, ¿verdad? En esa silla. Estamos tan cómodos, ¿verdad? En el diario vivir. Si nos fuéramos a hablar de comodidad, es amplio el tema, ¿verdad? Los jóvenes a veces salen de estudio y dicen que van a darse un año sabático, ¿verdad? Y pasa un año, pasa dos, y entraron en esa comodidad y no estudian, ¿verdad? Porque también empezaron a trabajar y les gustó la plata y se acomodaron a que les gustó la plata, ¿verdad? También en la casa, decía el pastor, a veces uno tiene hay personas que tienen, dice, un blog debajo de la cama. ¿Por qué? Porque nos acomodamos a vivir así. Amén. No estoy diciendo que sea su caso o el mío. O sea, estamos dando unos ejemplos. Amén. Dice que la comodidad también puede ser un regalo de Dios, pero también puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento espiritual y la obediencia. Amén. ¿Verdad? Porque a veces también el Señor nos habla y nos bendice, y a veces nosotros le pedimos a veces al Señor que nos bendiga, y el Señor nos bendice y le damos la espalda a Dios, ¿verdad? Entonces, una vez estábamos ahí clamando en la comodidad, ¿verdad? De estar ahí clamando, y le decíamos al Señor que nos bendijera, y el Señor no nos bendecía, pero el Señor apenas nos bendijo, le damos la espalda a Él y nos acomodamos ¿a qué? A las bendiciones, y le damos la espalda a Él. Amén. Quiero que vayamos a la palabra, y ahora sí nos pongamos de pie, hermanos, y quiero que leamos 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 17. Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab,
y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Qué hermosa palabra, ¿verdad, hermanos? Pueden sentarse. El tema se llama la comodidad. Y ese tema me gustó mucho porque el Señor le había dado muchas palabras al rey David. Y David era un hombre de campo de batalla, porque él era un militar de guerra, ¿verdad? Él dice que Saúl mataba miles y David a sus 10,000, ¿verdad? Pero él tomó una decisión. Mientras todos andaban en guerra, él decidió, ¿qué dice? Se quedó en Jerusalén. Y dice que estaba durmiendo, se levantó de su lecho y estaba, ¿cómo dice? Estaba durmiendo. Y se comenzó a pasear, dice, a pasear, yo me imagino como un balcón. Y empezó y miró a Betsabé. Él comenzó en su mente a pensar, ¿verdad?, cosas que no tenía que pensar. ¿Por qué? Porque el rey estaba durmiendo, no estaba donde tenía que estar, que era en el campo de batalla, donde Dios donde Dios lo había puesto, ¿verdad? Porque el Señor lo había puesto ahí porque él peleaba y el Señor le daba las victorias. Pero él tomó una mala decisión, quedarse en palacio, y esa mala decisión, esa comodidad que vino a su vida, hizo que pecara. Amén. Dice que David era un hombre hermoso. Dice que el corazón de David era único. Él tenía un corazón, dice, conforme al corazón de Dios, según la palabra. David en batalla era efectivo. Fue un líder militar conocido por sus hazañas. Es conocido por su papel en la construcción de un imperio y su relación con Dios.
Fue el hombre que derrotó a Goliat. Fue el hombre que conquistó la fortaleza de Jerusalén. Fue el hombre que expandió significativamente los límites del reino de Israel. Fue el hombre que introdujo la música y la danza en la adoración a Dios. Un hombre con todas estas características, pero falló. Se acomodó por un momento y pecó, como a veces nos pasa a nosotros, hermanos. A veces creemos estar bien en Dios y nos acomodamos y a veces le damos verdad, le damos, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Le damos cabida al enemigo para que él empiece a mandar dardos a nuestra mente, ¿verdad? Y depende de nosotros si aceptamos esos dardos, ¿verdad? Si nos quedamos en esa comodidad o si seguimos avanzando en fe para con Dios. Amén. Dice que este varón, cuando todos estaban en el campo de batalla, en guerra, decide quedarse en palacio. Se acomodó y descubrió a Betsabé. ¿Ustedes creen que él no había visto a Betsabé? Yo me imagino, porque si él salía al balcón, bueno, yo me puse a imaginar, si él salía al balcón y la vio, es porque ya ella estaba viviendo ahí de hace tiempo, ya él había visto. Pero no había pecado en su mente ni en su corazón. Pero como David en ese momento estaba acomodado, dice, en su lecho durmiendo, no haciendo las cosas que el Señor le había mandado hacer, vino y pecó. Se acomodó y descubrió a Betsabé. El rey durmiendo cuando debería estar ocupado, 1, en la guerra, 2, o del trono, o 3, de lo sacerdotal. Pero el rey estaba, dice, acomodado, estaba durmiendo. ¿Sabes, hermano? La mucha comodidad o confort saca lo peor de nosotros. Sale a relucir nuestra concupiscencia que está en nosotros. Y eso le pasó al rey David, amén. Por no estar ocupado en lo que se le asignó. Cuando pasa todo esto y él manda a llamar a Betsabé y Betsabé queda encinta, manda a llamar al esposo y él hace 1, 2 y 3 las muchas formas de que él vaya a su casa para que él duerma con ella, pero no lo hace, porque a mí el Señor, la palabra me enseñó que Urías no estaba durmiendo, Urías estaba apercibido. A él lo habían mandado a llamar, pero su corazón estaba en el campo de batalla. Cuando Urías dice, el versículo 11 dice: Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías, al decir esta frase, le estaba explicando a David por qué no puede ir a su casa a descansar y a disfrutar de las comodidades, ya que la situación requiere que él y los demás se mantengan alertas en el campo de batalla. Y eso pasa hoy en día, hermanos. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar apercibidos, que tenemos que estar alertas, no acomodarnos a la rutina, no acomodarnos a lo mismo en Dios, porque no. A mí el Señor con esta palabra me hablaba, y aunque a veces uno dice tantos años de caminar, pero no, a veces el Señor quiere que demos, todos los días hay que darle más y más y más y más al Señor. Pero ¿qué pasa? Nos dormimos y nos acomodamos y nos estancamos y pecamos muchas veces, tal vez no adulterando, o tal vez no fornicando, pero Dios pesa todos los pecados por igual. Dios conoce mi corazón y conoce el suyo. Sabes, usted y yo pecamos, el Espíritu Santo de Dios lo escudriña y sabe. Y a veces el mucho confort, la mucha comodidad hace que nosotros retrocedamos y pecamos, porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero ¿por qué lo dejamos de hacer? Porque entramos como hijos de Dios en esa comodidad, entramos en una religión. Amén.
David se olvidó de la instrucción de Dios porque entró en un estado de confort y se olvidó de hacer lo que le tocaba hacer. La palabra de Dios me enseña en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 y dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nadie está exento, hermano. Todos los días pecamos, ¿verdad? Todos los días pecamos. Y como dice, el que mire que esté firme, vea que no caiga. Porque la mucha comodidad puede hacer que tropecemos. Puede hacer que tropecemos, hermanos. La mente de David fue atraída al pecado por no estar en la presencia. Porque él estaba ¿dónde? En su lecho durmiendo. No estaba en el campo de batalla, pero él hubiera estado orando, él hubiera estado clamando, él hubiera estado buscando la presencia de Dios para que el Señor hiciera la obra allá en el campo de batalla. Pero no lo hizo. Y no lo hizo y pecó. Por eso la palabra de Dios también dice en Santiago capítulo 1 versículo 14 y versículo 15, dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿cómo dice? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte, la muerte. Y eso fue lo que pasó con David. David estaba durmiendo en su lecho, estaba muy cómodo. Y entonces dice, como no estaba haciendo lo que le tocaba hacer, el enemigo es muy astuto. El enemigo sabe lo que a usted y a mí nos gusta. El enemigo sabe de dónde nos sacó el Señor. Sabe qué es lo que hacíamos antes. Por eso esa palabra no es mentirosa, porque Dios no es mentiroso. En su palabra dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El enemigo a usted no le va a poner algo que no sabe que a usted le gustaba. Por eso todos tenemos que estar apercibidos. No podemos acomodarnos espiritualmente. Tenemos que avanzar en Dios y decirle todos los días al Señor, en la presencia del Señor, que nos incomode. A veces esa incomodidad nos saca lágrimas. A veces esa incomodidad nos duele, nos cuesta. Pero es ahí en la presencia donde el Señor nos va a sacar de esa comodidad. Porque a veces estamos muy cómodos, hermanos. Yo hace muchos años atrás estaba muy cómoda. Muy cómoda. Yo dependía de muchas cosas, pero no de Dios. Porque así era. Pero ¿qué hizo el Señor? Cuando en su infinito amor, para quitarme de toda comodidad, me tuvo que sacudir el nido. Para ver si acaso yo comenzaba a volar. Pero depende de usted y de mí. Si aún el Señor sacudiéndonos el nido, o nos quedamos ahí caídos, o nos levantamos y seguimos, o nos quedamos en esa comodidad, hermanos. Amén. Entonces su palabra dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Qué fue lo que pasó con el rey David? Él primero vio a Betsabé. Él pudo verla y pudo irse para adentro y no seguir pecando más. Pero no. Él dejó que el enemigo, ¿verdad?, viniera, y él le abrió las puertas. Y como dicen, se fue en todas, hermanos, pecó. Entonces dice que él primero vio a Betsabé, luego consumó el pecado, y ese pecado le trajo a él muerte espiritual. Amén. Quiero que vayamos para seguir avanzando, hermanos. Yo traía otros 2 ejemplos, ¿verdad? Otro ejemplo está en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13. No lo voy a leer, es un ejemplo.
Si usted apunta, si usted anota, anótelo. Génesis capítulo 3 del 1 al 13, hablando de Adán y Eva. El Señor le había dado una palabra a Adán, que él iba a ser el mayordomo de todo el huerto del Edén y que podía comer de todo árbol que tuviese fruto, menos de uno que estaba en medio del huerto, porque le dijo que si comía de ese árbol, ciertamente, dice, moriría. Amén. Y Adán y Eva dice que Adán y Eva optaron por la comodidad de la autonomía y el conocimiento en lugar de la confianza en Dios, lo que llevó a la desobediencia y la caída. Amén. Y eso trajo a nosotros, ¿verdad? Pecado, porque desde que pasó eso, nosotros dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se acomodaron, no fueron obedientes a la palabra que el Señor les había dado. Cuando ellos pecaron, dice que ellos hicieron, dice, de hojas de higuera, dice, se mudaron. Dice que el Señor se paseaba por el huerto y decía: Adán, ¿dónde estás? El Señor sabía dónde estaba, porque el Señor sabía, Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Pero ¿qué pasa? A veces al Señor le gusta que nosotros reconozcamos nuestro error, que no reconozcamos nuestro pecado. Y Adán le dijo: Señor, aquí estoy, no salí porque la mujer que me diste me dio de comer del fruto que me dijiste que no podía comer. Entonces el Señor lo había dejado aquí en un nivel alto, pero cuando el Señor lo vuelve a buscar, el nivel había descendido. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque el Señor siempre desde el principio nos ha dado a cada uno de nosotros el libre albedrío. Nosotros decidimos si usted quiere seguirle o no quiere seguirle, si quiere hacer la voluntad de Dios o no quiere hacer la voluntad, si quiere seguir en esa comodidad o quiere avanzar. Amén. Otro ejemplo es Abraham en Génesis capítulo 16 del 1 al 13. En Génesis capítulo 15, Abraham recibe una palabra de parte del Señor donde le dice que le daría descendencia y que de esa descendencia, dice, el Señor multiplicaría, multiplicaría la descendencia de Abraham y lo haría padre de multitudes. Eso pasó en Génesis 15. En Génesis 16, en el versículo del 1 al 13, a pesar de su fe se vio tentado a buscar una solución cómoda a la falta de hijos, lo que le resultó en la concepción de Ismael. Sara le da la esclava Agar para que se llegue a ella. Creyó que la palabra dada por Dios podía venir por ahí. Muchas veces el Señor nos da una palabra y nosotros a veces queremos que esa palabra se cumpla como a nosotros nos parece. No queremos respetar lo que el Señor dice, ni queremos esperar el tiempo de Dios, ni queremos esperar la voluntad de Dios. Ellos fueron hombres. Abraham fue un hombre de Dios. Fue un hombre de Dios, como todos pecó, como todos falló, como todos nosotros. Amén. ¿Sabes? Estos ejemplos ilustran cómo la comodidad, la falta de confianza en Dios y la búsqueda de soluciones fáciles pueden atrasar el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. El pastor hablaba un día de estos que a los 7 años él recibió una palabra. Estaba niño, ¿verdad? Después dijo que una vez estaba orando en su trabajo y él vio una mega iglesia y que el Señor le dijo que le podía dar una mega iglesia como esa. Desde los 7 años él ha venido creyendo. Ha fallado, ha tropezado, sí, como todos, pero se ha levantado, no se ha quedado en la comodidad. Ha creído en cada una de las palabras que el Señor le ha dicho. Usted está creyendo en las palabras que el Señor le ha dicho, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido una palabra de parte de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo para que esa palabra se cumpla? Solo la escuché y creo que no va a pasar, o solo la escuché y
bueno, si en realidad Él me la tiene que dar, pero yo no me quiero molestar en hacer nada. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes la arrebatan. Si el Señor te dice en esta noche que si has recibido una palabra de parte de Dios, que no sigas sentado en esa silla, que no te acomodes más. Pasa el tiempo, pasan los años y vamos y venimos y no hay un más allá, porque estamos muy acomodados. Aún nosotros como líderes, el Señor me ha hablado a mí como líder. Yo nunca pensé ser líder, porque nunca pensé. Porque como le digo, yo tenía fe para todo el mundo, menos para mí. Yo creía para todos, pero menos para mí. Y la verdad que otros se molestan, o sea, que otros tengan cargos, que otros, pero yo no. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando uno está sirviéndole al Señor, todo lo que Dios ponga en sus manos, en las manos de cada uno de nosotros, vamos a tener que darle cuentas a Él. Y el Señor en este tiempo ha venido haciendo cosas en mí que yo ni por cerca ni me imaginaba. Yo, como les digo, yo tenía fe para mí. Yo oraba para todo el mundo y tenía fe para todo el mundo, pero para mí no tenía. Pero hoy en día puedo decir que tengo mucha fe. El Señor ha venido cumpliendo cada palabra que Él me ha dicho. No soy perfecta, no lo he ganado todo. En Dios todos los días hay que hacer algo. En Dios todos los días tenemos que aprender. Y el Señor me enseñaba en esta palabra que sí, Él me ha ido cumpliendo palabras, Él ha ido cumpliendo palabras que me ha dado, pero que falta mucho y que yo no me puedo quedar aquí. No me puedo quedar así, que yo tengo que avanzar y que en ese avance se van a quedar muchos en el camino, pero que yo tengo que avanzar. Porque me dijo el Señor, la salvación es personal. No te puedes quedar cómoda con lo que tienes, porque yo te dije cada palabra que se ha ido cumpliendo, pero faltan muchas que todavía no se han cumplido. Y no sé si el Señor me irá a dar más palabras o qué, pero yo le dije al Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque uno a veces, uno se acomoda en esa silla y cree que estar yendo y viniendo es todo. Pero mentira, hermano, no se muere espiritualmente. Pero saben que el Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios no lo podemos engañar. Uno va y viene, uno va y viene, uno va y viene, pero uno se está muriendo, uno se está engañando a uno mismo. ¿Por qué? Porque no hay un más allá, hay una comodidad y un conformismo en nuestras vidas. Y no solamente en lo espiritual, en todo. Porque cuando usted está mal espiritualmente, está mal en todo. Y como les digo, no lo he ganado todo, pero yo le he creído al Señor. Y esta palabra el Señor me la dio y me la dio a mí. Porque sí, el Señor me dio un liderazgo, pero también he estado cómoda en el liderazgo. El Señor me dijo que hay más, que tengo que aprender más y que en el camino se van a quedar, como dije, porque todos vamos a dar cuenta de lo que cada uno el Señor le ha dado. Sharon tiene un don hermoso de la adoración, hermoso, y vas a dar cuenta de él. Hoy es un día donde el Señor te dice: ¿qué has hecho con tu talento? Basta ya. Amén. Hay una frase que yo leí en un libro y me gustó mucho. Y dice así: el regazo de la carne adormece la unción. Sabes, hermano, muchas veces chineamos mucho el pecado, el pecadito. Y a veces el estar pecando, como le digo, no es estar solamente que adulterando, que estar fornicando, no. Es eso, que usted sabe que tiene que hacer lo bueno y no lo hace, y sigue chineando ese pecado, sigue ahí en esa silla creyendo que todo está bien. Y no, que estamos en un confort, en una religiosidad, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Comemos palabra, y buena palabra, porque aquí se predica buena palabra, hermano. Pero ¿por qué no activamos esa palabra? Somos oidores olvidadizos. Del 100% de la iglesia es para que esta iglesia estuviera al 100 con la palabra que aquí se predica. Pero como decía el pastor, muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Y quiénes son aquellos escogidos? Los que se determinan a salir de la comodidad, a salir del confort. Todos aquí tenemos una palabra de parte de Dios. Si el Señor te dijo que te va a sanar,
cree en esa sanidad. Aunque usted sienta dolor, aunque usted sienta que ya no puede más, pero si el Señor a usted le dijo que la va a sanar, crea y declárelo. Si el Señor te dijo que te va a sacar de la deuda, Él lo va a hacer. Pero también de la mano con Dios hay que ordenarse. Si el Señor te ha dicho que tú le vas a servir, tal vez no has visto el cumplimiento, porque tal vez todavía te falta un poquito, pero sigue avanzando, no te quedes estancado en una silla. Empieza por lo poco, comienza a servir, comienza sirviendo. Cuando uno sirve, el Señor a uno le va ampliando, le va a uno, no sé, abriendo como el entendimiento, y uno quiere más y más de Dios. Amén. Entonces, como les decía, esta frase a mí me gustó: el regazo de la carne adormece la unción. Y eso es lo que pasó conmigo, hermano. Yo estaba tan cómoda en una silla, que lo hagan otros, yo apoyo, pero no más. Entonces yo estaba, como dicen, en pecado, porque eso es pecado, hermano. Eso es pecado, porque Dios nos llamó, cuando venimos a este altar y aceptamos al Señor como su Señor y Salvador, no es solo para que nos quedemos ahí en la aceptación, hay más allá. Como el Señor va a ir cambiando nuestras vidas, comenzando a caminar en Dios, dejando esa comodidad, quitando todo conformismo. Por eso es que a veces el Señor nos tiene que sacudir el nido, hermanos, para ver si acaso dejamos esa comodidad. Amén. Cuando damos más lugar, dice, a lo carnal, a lo terrenal, y no a lo espiritual, a lo celestial, pasan estas cosas. El Señor bueno, hermano, esto ya es yo escribirlo. Todo lo que el Señor me venía dando, yo lo venía escribiendo. Yo no soy, digamos, como tal vez otros que se paran aquí, todo lo llevan aquí, ¿verdad? No. Pero yo quiero compartir lo que el Señor me regaló. Amén. El Señor me decía: ¿en qué estado de confort estás? ¿Estás trabajando en mi obra? ¿En lo que he puesto en tus manos? ¿Estás creyendo en cada palabra que te he dicho? ¿Buscas mi rostro? ¿Buscas mi presencia? ¿Estás haciendo espiritualmente? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿O te quedaste ahí en el llamado, en el confort, en la comodidad? Hoy en esta noche el Señor te pregunta: ¿en qué estado estás? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿O siente que no avanza? ¿O siente que estás peor que como empezaste? Yo no sé, hermanos, pero a mí esta palabra me confrontó. Me confrontó, hermanos, porque aunque yo digo, puchica, yo he visto cosas en Dios, palabras que se están cumpliendo, pero sé que puedo dar más. Puedo dar más. Y todos tenemos que dar más. Muchas veces nosotros leemos libros hermosos, por ejemplo, los generales de Dios. Vemos hombres y mujeres que hicieron cosas y uno dice: wow, ¿cómo hicieron esos hombres y esas mujeres para hacer todas esas cosas, todos esos milagros, cómo los usaba Dios cuando ellos predicaban y había demasiadas personas viniendo a los pies del Señor? Dejaron su comodidad, hermanos. Dejaron su comodidad, por eso es que el Señor los usaba y habían miles viniendo a los pies del Señor. Había gente que era sanada, que era libertada. ¿Por qué? Porque dejaron ese conformismo. A veces nosotros creemos que con leer la palabra un rato o porque oramos un tiempo estamos haciendo mucho, y no. El Señor me enseñó con esta palabra que tengo que dar no más, muchísimo más. Que si yo quiero ver sus obras, que yo quiero ver maravillas, si yo quiero hacer que Él siga haciendo su obra en mí, yo tengo que dar más. ¿Y a dónde tenemos que dar más, hermanos? En la presencia del Señor. No podemos estar yendo y viniendo como si nada pasa y solo venir aquí a buscar el rostro del Señor y no leer la Biblia en la casa, no buscar un tiempo para estar con nuestro Señor. Hoy en día estamos en los afanes de la vida, y si usted no saca tiempo para el Señor, usted no lo va a sacar, hermano. Usted tiene que sacar ese tiempo para el Señor y avanzar. Nosotros estamos orando y creyendo por un avivamiento, pero ¿cómo puede haber un avivamiento si no estamos tan cómodos? No queremos dar más allá, estamos peleando. Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo del grupo Ministerio Evangelístico. Estamos peleando, unos quieren orar de 11:30 a 2 y otros quieren orar de 2 a 3 de la mañana porque unos duermen, uno les afecta para dormir y el otro se desvelan y que no pueden. ¿Cómo vamos a ver a Dios obrar? ¿Por qué? Porque queremos acomodarnos a la hora que a mí me conviene.
pero no queremos acomodarnos a Dios. Amén. El Señor a mí con esta palabra me enseñaba que he sido negligente en la oración, que tengo que dar más, que tengo que dar más. Por eso le digo la palabra, hermanos, cuando el Señor me dio la palabra era para mí. Amén. Y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Ver, hermanos, hace poco salieron de la Academia de Liderazgo. ¿Cuántos están sirviendo? ¿O te quedaste cómodo en tu silla? O sea, yo creo que si salimos de esa Academia de Liderazgo es para buscar cómo servir en lo que sea, pero no podemos quedarnos en esa comodidad. El Señor necesita hombres y mujeres que se levanten, que digan: heme aquí, que dejen su comodidad y vayan y hagan la obra que tengan que hacer, que cumplan la palabra que cada uno de ustedes tiene, porque el Señor a cada uno le ha dado una palabra. Yo sé que sí, pero el Señor necesita de su boca, necesita de sus pies para hacer la obra. Hay una palabra que dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Si estamos tan cómodos en una silla y no queremos ir, no necesariamente a la calle, hermano. Nuestras familias se están perdiendo, nuestros hijos se están perdiendo, pero estamos tan cómodos espiritualmente, muertos espiritualmente, que no vemos a nuestro alrededor. Nuestros vecinos, uno les habla y a veces como que uno dice: uy, pero uno les habla y como que no hacen caso omiso, no entienden. Pero no es eso. ¿Sabe qué es, hermano? El Señor me siguió con su palabra, que tengo que dar más, que tengo que orar más. Hoy es una noche, hermano, para que nos sacudamos, así como el Señor me sacudió en la presencia del Señor en la madrugada. Yo lloraba y le decía: Señor, tienes razón, he sido negligente contigo, he sido negligente, aunque se han cumplido muchas palabras, he sido negligente con lo que tú has puesto en mis manos. Y aunque yo sé que tú estás conmigo, porque tú me has respaldado y me has dado palabra, y a veces yo he necesitado palabra tuya y tú me la has confirmado, yo he sido negligente contigo. Porque en estos tiempos Él necesita hombres, atalayas, que se paren en la brecha a ser vallados. Pero no queremos orar. Uno lo ve cuando viene aquí a orar, que hay que sacarle las palabras, hermano. ¿Por qué? Porque no nos gusta orar. Estamos tan cómodos. Estamos tan cómodos, hermanos, viendo cómo todo, aún en la iglesia, nuestros hermanos está mal, y en vez de ayudarlos, si podemos pisotearlo, lo pisoteamos, hermano. Esta palabra a mí me enseña, hermano, que yo tengo que dar más. No sé ustedes, pero yo tengo que dar más. Tengo que dar más. Y más por el llamado que el Señor me ha hecho, que nunca imaginé que yo lo iba a tener. Porque, como digo, a veces uno es el que menos quiere. Y el Señor me demanda más, así como le demanda más a ustedes. Ya es tiempo de estar jugando a la iglesita, yendo y viniendo, y no hacer nada más. El pastor decía algo cierto. Cuando nos congregamos allá arriba, yo me congregaba con él. Él era líder. Y es cierto, él corría para llegar a estar a tiempo a la iglesia. Si habían ayunos o para estar en la mañana, él estaba de primero, esperando que abrieran el portón. Y muchas veces, ¿sabes por qué lo pongo a él de ejemplo? Porque muchas veces aquí no puedo ir, hermana, porque me duele el estómago. No puedo ir porque está lloviendo. No puedo ir porque ya voy tarde y mejor no voy. No puedo ir. Y ese no puedo ir, seguimos ahí, en lo cómodo. Y llegamos a la casa y no hay ni oración, no hay leer palabra, y buscamos qué hacer, menos lo de Dios. Porque hoy en día, hermanos, la palabra del Señor dice que en los últimos días, dice, el amor de muchos se enfriará, y aún el de los escogidos, aún el de nosotros. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado, como le decía, nadie está exento. Todos podemos en cualquier momento fallar, pero solo depende de usted. Si usted se acomoda, hermano, créalo, está jugando con su salvación, está jugando con la gracia del Señor.
Cuando usted llegue arriba y el Señor le pida a usted cuenta por todos los dones y talentos que ha depositado en usted, ¿qué le va a decir al Señor? Yo le doy gracias al Señor porque Él tuvo que, como le dije, Él tuvo que sacudirme el nido. Y si el Señor no hubiera hecho eso, yo no sé dónde estaría hoy, porque no sé si estaría aquí, no sé dónde estaría hoy. Y al saber, se hubiera perdido mi salvación. Porque la salvación no se pierde, el que se pierde es uno, hermano. Amén. El llamado es, bueno, cuando le decía que el Señor me decía en qué estado de confort estás trabajando en mi obra, en lo que he puesto en tus manos, estás creyendo en cada palabra que te he dicho, buscas mi rostro, mi presencia, estás creciendo espiritualmente o te quedaste ahí en el llamado. El llamado, hermanos, es primero, pero para que llegue la unción tenemos que dejar toda comodidad y enfocarnos en el propósito para que se cumpla cada palabra que ha sido dada. Tienes que creer y avanzar, no puedes quedarte estancado, hermanos. Sabes, a veces la mucha comodidad nos puede hacer estériles y destruir el potencial que hay en nosotros, hermanos. El Señor hizo un depósito hermoso en cada uno de nosotros. Tiene años ese depósito. Dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había, dice, llamado. Él ya nos había, dice, predestinado con un plan, con un propósito, con un diseño. Y ese depósito está en cada uno de ustedes, en mi vida. Pero me he quedado estéril, le he quedado mal a Dios. El potencial que hay en mí lo he ocupado para otras cosas, pero no en lo que tendría que ocuparlo. Sabes, hermano, a veces los miedos, los temores nos mantienen en un estado de confort que nos mantiene estáticos, y eso pasaba conmigo. Y bueno, no digo que lo he ganado todo, porque aquí donde me ve, ¿verdad? Me tiembla todo. No se ve, gracias a Dios, aquí las piernas por el vestido, pero siento que todo me tiembla. Pero yo le dije al Señor ayer: Señor, con todo y miedos, con temor, ayúdame. Yo ahí voy, heme aquí, no soy perfecta. Ayúdame a hacer ese utensilio de honra el cual tú puedas usar, le dije al Señor ayer. Y como le digo, con miedos, con todos aquí, con todo y todo aquí estoy, no lo he ganado todo. Y yo sé, esta es la segunda vez que el Señor y el pastor me da el privilegio de estar acá. Pero he vencido mis temores, hermanos, porque esto era uno de, no de mis temores, de mis horrores. Pero bendito Dios por su palabra, bendito Dios que me ha respaldado, bendito Dios porque yo le dije al Señor: yo sin tu presencia, yo no me subo hacia el altar. Amén. La comodidad espiritual puede llevar, dice, a la negligencia, o sea, ¿a qué? Al descuido. Al descuido del llamado de Dios, a la falta de crecimiento en la fe, a la pérdida de la pasión por la obra del Señor. Es importante no quedarse estancado en la zona de la comodidad. Si no buscamos constantemente la dirección y el poder de Dios para vivir una vida plena y comprometida en su propósito. ¿Qué dice? Que es importante, dice, buscar la presencia, no quedarnos estancados. ¿Para qué? ¿Para qué? Vivir una vida plena. ¿Cómo podemos vivir esa vida plena? Buscándolo todos los días a Él, en su presencia, ¿verdad? Llevar todos los días la leña al altar, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Busque el tiempo, hermano. El Señor me enseñó que buscar el tiempo. ¿Sabe, hermano? No sé si todos sabrán, pero yo cuido 3 niños y eso quita mucho tiempo. Y el Señor me habló también acerca de eso. Entonces yo tengo que ir acomodando cosas, pero también en el mientras tanto tengo que sacar también el tiempo para mi Señor. Amén. Hermano, no te acomodes a ninguna atmósfera, que en Dios siempre hay algo nuevo que aprender y hacer. Solo hay que dejar los miedos y los temores, que dice que todos los días hay algo nuevo que aprender en Dios. No nos podemos quedar así, no nos podemos quedar neófitos.
hay que leer libros, hay que leer la palabra de Dios, hay que decirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé la sabiduría y el entendimiento para que Él nos revele su palabra, hermano. Y tenemos que avanzar, no nos podemos quedar ahí. Amén. Dice que tenemos algo nuevo que aprender y hacer y dejar los miedos. Ya me pasé, yo decía que iba a ser rápido. Voy a ir rapidito, hermano. No te acomodes a ninguna atmósfera, que en Dios siempre hay algo nuevo que aprender y hacer. Deja los miedos y los temores. Su palabra dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me he preparado de esa palabra, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La repito y la repito y la repito, porque yo sé que el Señor me va a respaldar. Amén. Dice: pero ¿estás dispuesto a dejar la comodidad y avanzar? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Lo crees? Y si lo crees, ¿por qué no avanzas y caminas? ¿O eres de las personas que se les ha olvidado lo asignado? Porque Dios, por lo que ha sido asignado por Dios, todo es más importante que Dios. Ejemplo, el trabajo, la salud, la religiosidad, amar al dinero, el conformismo en el servicio, hermanos, las redes sociales. Para todo hay tiempo, menos para Dios. Estamos tan cómodos viviendo el diario vivir, afanados, que nos olvidamos de Dios, de los planes que Él tiene para nosotros. ¿Sabes, hermano? A veces creemos estar conectados con Dios porque venimos a la iglesia, escuchamos palabra, pero en Dios va más allá de eso. ¿Dónde está la intimidad? ¿Dónde está tu intimidad con Él? ¿Sabes? A la gente la podemos engañar, pero al Espíritu Santo de Dios no. Que tu comodidad no te haga olvidar tu verdadera necesidad de Dios. La comodidad espiritual produce tibieza, hermano. ¿Qué dice? Que produce tibieza. La tibieza es un estado de desequilibrio en la vida del creyente, hermano, donde la relación con Dios se vuelve superficial, fría, apática, sin fervor ni pasión. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Que pedirle al Señor que nos libre de esa tibieza. Amén. Llegamos tarde al culto, se nos olvida la asignación, si tenemos que servir. Yo soy un hermano. A veces me toca orar y subo. Pero bendito Dios que oro, porque si no orar, imagínese, ¿verdad? Por eso digo que la palabra me habló a mí. Llegamos tarde al culto, se te olvida tu asignación. Llegas y no te involucras en nada. Vas y vienes y crees que eso es todo. Estás tan cómodo que no te das cuenta que tienes una religión y no hay comunión con el Señor. Amén. Y eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias, hermanos. Hay mucha religión y menos comunión. Amén. Y eso lo podemos ver en el pueblo del Señor. Amén. Hermano, la mucha comodidad hace que descuides una salvación tan grande. Hace que descuides una gracia tan grande que nos fue entregada. ¿Cómo está tu amor y pasión para con Dios? Amén. Ya casi termino, paz. ¿Está igual que al principio? ¿O está igual que al principio? ¿O está más o menos? ¿O está peor de que cuando empezaste? ¿Cómo está? Yo me acuerdo que antes salíamos, cuando al principio, cuando uno se enamoraba del Señor, uno va por la calle y uno quiere hablarle a todo el mundo del Señor. Cuando uno está en el primer amor, ¿verdad? Uno dice el primer amor, pero ese primer amor siempre debería estar en nuestros corazones. ¿Y a dónde el Señor va a depositar ese amor? ¿A dónde el Señor va a encender esa llama, ese fuego en cada uno de nosotros, en la presencia? Pero no yendo ni 5, ni 10, ni 15 minutos, hermano. Es con mucho más tiempo y haciendo y poniendo por obra todo lo que el Señor nos dice en su presencia, porque el Señor nos habla, hermanos. En la presencia del Señor, el Señor habla. Amén. Dice que la mucha comodidad produce caída si no salimos de ahí. Hay una palabra que dice en Romanos 12:11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo dice que quiere que estemos? Diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor en todo tiempo, dice, ¿verdad? Porque la pereza produce comodidad, produce caída espiritual.
¿Sabe qué nos saca de ese confort, hermanos? El servicio, pero no cualquier servicio, hermano. Un servicio genuino, un servicio en donde usted se deleita porque sabe que viene a servirle a su Señor, y usted está desde muy temprano gozoso en su casa preparando su pantalón planchado, su camisa planchada, porque sabe que tiene que estar temprano y tiene que venirle a servir, no al hombre, no a la persona que va a entrar por esa puerta, sino al Señor. Amén. El servicio te saca de la pereza espiritual. ¿Cómo está tu servicio a Dios? Si alguien está sirviendo, dice que sirva más y hágalo con amor y gozo. Si has dejado de servir, hoy es un día de activarte en fe. Todos los días tenemos que ir a la presencia y ponernos a cuenta con Dios para dejar toda comodidad. Es una buena noche de reconocer, de examinarnos si hemos estado en esa comodidad. Sabes, Satanás va a traer miedos y va a querer desenfocarte para que no avances, porque no quiere que la palabra del Señor que ha sido dada a cada uno de nosotros se cumpla. Entonces el Satanás va a venir, hermano, va a venir y va a comenzar a tirar dardos. Y depende cómo esté su comunión con Dios, es que usted va a salir, como dice, vencedor. Amén. Quiero darte personajes que salieron de su zona de confort, de la comodidad. Abraham, en Hebreos 11:8 describe a Abraham saliendo de su hogar y familia para ir a una tierra que Dios le prometió sin saber exactamente dónde iba. Él activó su fe y fue a lo invisible, porque el Señor no le había dicho dónde iba a ir, ni a dónde lo iba a poner, si le iba a bendecir. Él salió con una palabra, pero él salió de su comodidad y el Señor lo hizo padre de que muchedumbre, dice la palabra del Señor. También tenemos a Noé en Génesis capítulo 6 del 13 al 16. Dios le pide a Noé que construyera el arca, una tarea que lo sacó de una rutina y lo colocó en una situación desafiante, creyendo en una palabra. Lo tacharon de loco, hermanos, pero Jehová cumplió su palabra, y por él haber creído a la palabra, fue salvo él y su casa, hermanos. Amén. También tenemos a Eliseo, que abandonó su arado y su vida familiar para seguir a Elías y servir a Dios, demostrando una gran disposición a salir de su zona de confort. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 19:20. Por abandonar todo, recibió una doble porción de la que tenía Elías, hermano. Y usted dirá, pero esos hombres eran en aquellos tiempos y eran hombres de Dios, y uno... No, hermanos, la palabra del Señor dice que mayores cosas haríamos en su nombre. Pero ¿por qué no las vemos, hermanos? Porque no salimos de nuestro estado de comodidad. Entonces nunca vamos a verlas. Dios en esta noche quiere que nos levantemos todos. Cuando hablamos de la unidad, salgamos de ese confort y que el Señor sea trayendo esa unidad, que nos podamos ver como todos como hermanos, amarnos los unos a los otros, hermanos, y que comenzamos todos a servir como líderes, nos unamos a servir, y que veamos más para acá, más de ver estas cuatro paredes, que veamos afuera también, no solo aquí adentro. Afuera la mies es mucha y los obreros son poco, hermanos. Dejemos la comodidad. El Señor necesita hombres y mujeres que se levanten, que vayan y que busquen esas almas. Tal vez usted no esté en el ministerio evangelístico, pero usted tiene muchas almas en el vecindario para poder predicar una palabra, para poder decirle algo a ese hermano. Pero también no solo la palabra, es que yo voy a ir a la presencia de Dios, y yo sé que yendo a la presencia el Señor me va a dar el fluir y el Espíritu Santo de Dios me va a usar. Amén. Quiero que vayamos a la última palabra en Filipenses capítulo 2, del 5 al 10. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice así:
haya puesto en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de su nombre. Hermanos, qué mayor ejemplo tenemos que Jesús. Dejó toda su comodidad en el cielo, siendo Dios, siendo Rey. Dejó toda su divinidad por venir a este mundo por amor a mí y a cada uno de nosotros, hermanos. Vino y abrazó esa cruz. En esa cruz debíamos haber estado usted y yo, no él, pero él dijo: yo voy. Él se desincomodó y vino a esta tierra a vivir como hombre normal, como usted y como yo. Y si él lo hizo es porque también nosotros podemos hacerlo, porque si él lo hizo en carne es porque nosotros podemos hacerlo. Él se despojó, hermano. Pero a veces estamos como los dos ladrones que estaban a la par de Jesús. Uno decidió creer y el otro fue condenado por no creer. Hoy en esta noche el Señor te dice: ¿crees en cada palabra que ha sido dada a tu vida? ¿La estás poniendo por obra? ¿Quieres más? ¿Quieres avanzar? Pues te tengo una noticia, hermano. Levántese de esa silla. Levantémonos más en las madrugadas, porque cómo cuesta, hermano, decirle a la carne que vaya a orar en la madrugada. Yo creo que a todos nos cuesta, porque a esta carne no le gusta orar. Un día yo me dormí y mi hijo me dice: mami, sonó la alarma. Y no sé para qué usted pone alarma, y después la llaman del Ministerio de Evangelismo para orar, y ni la alarma ni la llamada, o sea, oyó. Entonces le digo yo: pero si usted oyó la alarma y usted oyó la llamada, ¿por qué no me levantó? Yo caí tan pesada, o sea, no, es que a uno a veces no le ayudan, ¿verdad? Pero hermanos, no. Nos reímos y todo, hermanos, pero el enemigo no juega. El enemigo se ríe muchas veces de nosotros porque estamos jugando al cristiano. No estamos haciendo nada, estamos jugando a estar viniendo a una silla los martes, los jueves y los domingos, y no damos nada. No damos, creo que ni el 1% de lo que Dios quisiera que demos. A veces el pastor nos pide a nosotros, a los líderes nos pide, y uno dice: ay, pastor, nos está pidiendo mucho. No nos está pidiendo nada. Nada de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. El Señor te dice en esta noche: levántate, levántate. Es tiempo de levantarte, es tiempo de levantarte. Ya es tiempo de dejar esa tía tirada y decirle: levantarte, y decir: hoy me decido, voy a decirle a Elizabeth que voy a comenzar a servir, que me ayude. Voy a decirle, si le gusta cantar a alguien, voy a buscar cómo hacer yo no sé, algo para que Steven me escuche, a ver si puedo subir a este altar a cantar. O voy a salir afuera con los hermanos de evangelismo. Pero el Señor está necesitando obreros que se levanten hoy, que se levanten, que sean valientes, que se conviertan en atalayas, que se hagan vallado en todo tiempo. El Señor está necesitando de usted. Este ministerio de Dios sobrenatural a las naciones. El pastor no cree, el pastor creyó en esa palabra de que iba a ir a las naciones. Tal vez no lo vio. ¿Cuánto duró para ir a las naciones? ¿Verdad? Duró su tiempo. Pero para que el Señor, esa palabra se cumpliera, ¿usted cree que el pastor se quedó así por así? El dolor días, porque él comenzó a declarar aunque no viera. Y eso es lo que Dios quiere hoy de nosotros, que comencemos a declarar aunque no lo veamos. Nosotros estamos declarando: mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros el ministerio evangelístico no lo hemos visto, pero yo sé que mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo sé que mis hijos los voy a ver sirviendo. Amén. Salir de la comodidad espiritual implica desafiar las rutinas y los hábitos que nos hacen sentir seguros que nos hace sentir seguros y cómodos. Hermanos, busquemos un crecimiento más profundo en nuestra fe y relación con lo divino. Esto puede implicar enfrentar miedos, incertidumbres y la sensación de falta de control, pero también pueden conducir a una mayor conexión con Dios.
En Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. ¿Quiénes? Dice: en Dios haremos proezas. Pero ¿en quién se cumplirá esta palabra? En aquellos que deciden salir de la comodidad para ver esas proezas. Amén. En Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Pero ¿en quién cumplirá Jehová su propósito? En un corazón entendido, genuino para con Él, que ha decidido, a pesar de los miedos, de las dificultades y lo que se venga, que nuestra dependencia es de Él. Y por ende sigo enfocado, avanzando en pos de mi llamado, en pos de mi propósito, pero sobre todo en pos de una salvación tan grande, hermanos. No descuide su salvación. Dite toda comodidad, y no solamente espiritual. Vaya a la casa y vea si hay que mover los sillones, si hay que mover algo. Busquemos cómo salir de la comodidad, porque el Señor espera más de nosotros, hermanos. Y esta fue la palabra que el Señor me regaló. Espero que sea de bendición como ha sido para mí. Y también les digo que me ayuden. No soy perfecta y quiero aprender y quiero servirle a mi Señor. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Dios es bueno. Amén.